Bien, amigas y amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy es jueves de Vida Sana con el doctor Javier Bravo. Ya se encuentra con nosotros para abordar, como siempre, temas de suma importancia. Y el tema correspondiente al día de hoy es hipertensión y diabetes. Así es que pendiente para conocer un poco más de este tema con nuestro especialista. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Acción 10 en la mañana una vez más. Gracias, Daniela. Teníamos rato, ¿no? ¿Verdad? De hacer bastante lo que es la parte de la entrevista. Hablar de hipertensión es un tema muy importante, ¿verdad? Porque hoy en día la mayor parte de nicaragüenses están sufriendo de hipertensión arterial. Es una enfermedad que te podría decir que más del 40 al 50% de la población está padeciendo de hipertensión. A pesar que es una enfermedad asintomática, digamos, es una enfermedad silenciosa en la cual el paciente no se da cuenta que su presión se le está elevando gradualmente, pero el paciente sabe perfectamente que la presión se le puede subir porque tiene factores secundarios, como es la obesidad, como es el alcohol, como es el fumado. Es decir, aquellos pacientes que fuman exageradamente o aquellos pacientes que consumen alcohol exageradamente, ellos saben que pueden desarrollar hipertensión a corto plazo, mas sin embargo no tienen aquel deseo de irse a tomar la presión, ¿verdad? Ya sea a la unidad de salud, donde una amiga, amigo o un personal médico, para determinar cuánto tienen en ese momento de la presión. Como no tienen síntomas, entonces no se están dando cuenta que tienen problema de la presión. Mas, sin embargo, te podría decir que aquellos pacientes que están sufriendo de diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Pero no es ley, doctor, el hecho de que una persona hipertensa padezca diabetes o viceversa. Exactamente. Sí podríamos decir de que las dos, la hipertensión y la diabetes, te puede dañar el riñón. Si el paciente es hipertenso y en algún momento dado no logra controlarse su presión, no se toma su medicamento como es, la presión se le está elevando gradualmente, va sufriendo un poco lo que es el riñón. Y ese riñón con el tiempo se va dañando y de tal manera puede aparecer lo que es un trastorno del metabolismo de la glucosa. ¿Podemos controlar lo que es la hipertensión y la diabetes? Exactamente. ¿De qué manera? Siempre cualquier enfermedad se puede controlar cuando es crónica, ¿verdad? Siempre que acuda a su médico, siempre que esté con su tratamiento adecuado. Pero siempre hay que hacer énfasis en lo que son los factores de riesgo o los desencadenantes que puede ser la enfermedad, como es el alcoholismo, como es el sedentarismo, hacer bastante ejercicio, como es las comidas, inclusivemente aquellos pacientes que ingieren demasiadas grasas, demasiados carbohidratos, que la gente piensa que porque me como una nacatamal, ese nacatamal no me va a hacer daño, me va a hacer daño, como no me va a hacer daño beberme una gaseosita, o beberme un fresco dulce, o comerme 2 o 3 cajetas dulces. Entonces la cantidad de dulce y carbohidratos se puede transformar en grasa, mientras que la que estás ingiriendo ya la grasa directamente puede ser metabolizada. Es decir, las dos te pueden afectar. Entonces hay que hacer bastante énfasis en el paciente en cuanto a la alimentación. Yo pues realmente no soy nutricionista, pero sí recomiendo bastante lo que es la ingesta de las verduras, lo que es la ingesta de la fruta y el ejercicio, que son partes fundamentales para que este paciente no sufra de hipertensión. Ahora, la hipertensión, una vez establecida, te puede llevar a daños directamente en el cerebro, en el ojo, en el corazón, como lo que la gente le conoce como un derrame, como un infarto, como una retinopatía que te puede dañar prácticamente lo que es la vista. Entonces, si nos damos cuenta, la hipertensión también, al igual que la diabetes, afectan y dan complicaciones a largo plazo. Ahora, doctor, hablemos un poquito de los síntomas. ¿Hay alguna variabilidad cuando decimos este paciente es hipertenso y este paciente es diabético? ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a los síntomas de estas dos enfermedades? Sí, eso es muy importante porque imagínate, un paciente que lo encontrás en la cama sudoroso, que no responde al llamado, uno podría estar pensando, se le bajó la presión y a la misma vez se le bajó la glucosa. Puede simular las dos cosas. Cuando un paciente tiene una presión baja, podríamos estar pensando que se pone sudoroso, se pone desorientado, ¿verdad? Se pone un poco somnoliento. En cambio, cuando tiene una presión alta, podríamos pensar de que ese paciente está caliente, está con dolor de cabeza, le afecta la vista. Y en el caso que el paciente se le suba la glucosa, está el síntoma similar, que es dolor de cabeza, la vista se le pone nublada, ¿verdad? Que no ve absolutamente nada y solo logra identificar sombra. Y lo otro es que el paciente, en el caso del diabético, es que le da mucha orinadera y mucha sed, que podríamos decir que es parte de la diferencia cuando la glucosa se le eleva, a diferencia cuando la presión se le eleva. En cambio, cuando la glucosa se baja, puede dar síntomas similares a una presión baja, que el paciente también se puede poner helado,
¿verdad? Puede perder el conocimiento y puede tener trastornos en el cerebro, inclusive puede caer hasta un coma diabético, es un poquito más tremendo. Es decir, las dos enfermedades en los extremos son dañinas, pueden darte complicaciones hasta la muerte. ¿Cuáles serían los niveles en cuanto a la presión arterial de un diabético? Digamos, el paciente diabético debe tener su presión normal, pero cuando ya empezamos a encontrar presión entre 130 y 90, ojo con ese paciente, hay que darle seguimiento, hay que hacerles controles de presión. Lo podemos hacer en casa tomando presión de 3 veces por semana, pero si el paciente no quiere, digamos, molestarse en ese sentido, hay un mecanismo o hay un tipo de examen que se llama un control con ultrasonido, con un aparato Doppler, Holter, que eso se pone un brazalete en el brazo y a través de un sensor computarizado, le podemos ir registrando la presión tanto en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier momento del día. Eso lo puede andar durante un periodo de 24 horas y nosotros procedemos a hacerle una lectura para identificar en qué momento a este paciente se le está subiendo o no la presión arterial. Pero como a veces hay pacientes que no lo pueden costear por el precio, entonces lo más sencillo es que compre su tensiómetro digital, si no maneja el manual, y ese que se tome la presión 3 veces al día. Lo lleva donde el médico y el médico fácilmente puede orientarse cuáles serían las presiones que puede tener el paciente. Ahora, doctor, es importante referir lo siguiente: las personas con diabetes tienen mayor riesgo a desarrollar hipertensión arterial alta. Así es. Así es, aumenta de 2 a 3 veces la posibilidad de desarrollar hipertensión un paciente diabético. Entonces, con mucha mayor razón, el paciente diabético debe controlarse, debe manejar su triglicérido y su colesterol en rango normal, debe manejar, si tiene infecciones de vía urinaria a repetición, debe controlarse las infecciones, debe controlar inclusive el estrés, porque algunas veces, no sé si has escuchado, que hay pacientes diabéticos que de nada se alteran. Solo medio reciben una información, una situación negativa y ese paciente ya se alteró de algún momento a otro. Entonces ese paciente aumenta la frecuencia cardíaca y eso provoca un daño en las arterias del riñón y eso te puede conllevar a una complicación. Entonces el paciente diabético debe controlarse su diabetes para evitar complicaciones como en este caso que estamos hablando, que es la hipertensión. ¿Y el secreto para mantener esto, doctor, está básicamente en la alimentación, sus recomendaciones? Sí. En la alimentación sobre todo, ¿verdad? Que es importante que el paciente sepa lo que va a comer. Lo segundo es en el tratamiento. Cuando uno le dice al paciente, mire, se va a poner insulina en la mañana y en la tarde y se va a poner un poquito más, ¿verdad? De un tipo de insulina extra. En caso que tenga la glucosa elevada, el paciente debe hacerlo. Hay algunos pacientes que no lo hacen y se toman la iniciativa de cambiar la insulina por una pastilla. Y en el momento dado que uno los entrevista dicen, no, es que lo que pasa es que yo no me siento nada, yo siento que la azúcar la tengo bien. ¿Y cuánto es su valor? 180, 190 y ando bien, ¿me entiende? Entonces, una de las recomendaciones es que si el médico que lo está viendo le dice que es insulina, insulina se debe aplicar. Si hay que hacer un cambio, lo va a hacer únicamente el médico que lo está viendo. Él es el que le va a indicar si lo va a hacer o no. Lo segundo, hacerse sus exámenes de rutina, como el colesterol y triglicéridos. Lo tercero, disminuir la ingesta de alcohol, de café y lo que es la parte del alimento. Y lo último, hacer ejercicio. Yo sé que el paciente, digamos, diabético, hipertenso, ya con los años tienen dolores articulares, tienen malestar general, dolores en la columna, entonces eso se le puede orientar otro tipo de ejercicio, no necesariamente puede ser correr o bicicleta, puede ser natación o puede ser una terapeuta que le haga ejercicios en la cama, que le ayude un poquito a lo que es la movilización de las articulaciones. Y sobre todo atender a sus consultas habituales con su especialista. Exactamente, eso, como siempre lo he dicho, el médico que tengan de cabecera es el médico que le va a dar la secuencia, es el médico que lo va a orientar. Si el médico encuentra algo ahí que ya no lo puede solucionar, lo remite pues donde, o el especialista que puede ser un reumatólogo o un neurólogo, donde él vea conveniente, pero siempre tienen que tener a alguien que los va a guiar para evitar que tengan complicaciones al final. Bueno, doctor, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más acá en Acción 10 en la mañana, como siempre, llevando hasta la pantalla de sus hogares temas de suma importancia. Recuerde atender a las recomendaciones que ya el doctor antes mencionaba. Nosotros continuamos con más acá en Acción 10 en la mañana.